Bueno, el Camino de Santiago nos deja historias preciosas, protagonistas irrepetibles y causas espectaculares. Una de ellas es la lucha contra una enfermedad, en este caso la del síndrome de Behçet. Es la enfermedad que padece nuestro invitado de hoy, Pablo Hurtado de Mendoza, que ha terminado el camino, pero lo ha hecho también de una forma muy peculiar, al revés, saliendo de Galicia y llegando hasta Aragón. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raquel. ¿Cómo ha ido el camino? ¿Llegaste a Zaragoza? ¿Ya has podido descansar? Bueno, estoy descansando. Lo cierto es que el camino al final se truncó casi en las últimas etapas por algo ajeno a mí. ¿Qué pasó? Y básicamente fue por la picadura de una araña en un pie que me mandó al hospital incluso. Vaya. Pero bueno, al final esas últimas etapas las salvé en autobús y sí, llegué a la Basílica del Pilar e hicimos allí la ofrenda a la Virgen. Pablo, tú has realizado este camino con un propósito, dar a conocer también una enfermedad, en este caso que a ti te afecta, es el síndrome de Behçet. ¿En qué consiste y cuándo te lo diagnostican? Vale, yo tengo síntomas desde toda la vida. Síntomas como pueden ser aftas, como pueden ser artralgias, problemas estomacales, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Cuando tengo 38 años, de repente, en una pierna me surge un trombo, sube a pulmones, me colapsa un pulmón completamente, el otro pues prácticamente 3/4 partes, con lo cual me dan 24 o 48 horas de vida. En ese momento surgen las alarmas, se empieza a buscar cuál es la causa de todo esto y es cuando se me diagnostica la enfermedad de Behçet. Por lo tanto, 38 años siendo enfermo y con un diagnóstico muy tardío, algo que nos pasa prácticamente a todos los enfermos de la enfermedad de Behçet. Oye, Pablo, has dado visibilidad a esta enfermedad con ese camino, ha sido una reivindicación, pero ¿qué le cambia a uno cuando realiza el Camino de Santiago y más cuando lleva un propósito y una historia tan profunda? Bueno, yo creo que cambia todo. Cambia absolutamente todo. A nivel personal, ya independientemente de en ese caso, la misión que yo llevaba, ¿no? El camino es algo impresionante. Es algo increíble en cuanto a la cantidad de relaciones sociales que haces, pero relaciones que muchas veces son muy cortitas y sobre todo en mi caso, que hacía el camino en sentido contrario y por lo tanto el tiempo que tenía para pararme con la gente en el camino era muy breve. Pero es muy intenso, la gente va abierta de mente, va abierta de corazón, enseguida te expresa sus problemas, sus miedos, sus sensaciones y es increíble, gente que a lo mejor te encuentras 5, 10, 15 minutos y que acabas abrazado, un abrazo profundo o soltando unas lagrimillas. Es la verdad tremendo. A nivel, lógicamente, de lo que, bueno, de lo que era mi misión, ¿no? Durante el camino. Vale, mi misión era dar a conocer y visibilizar esta enfermedad. Al ser una enfermedad rara, es desconocida prácticamente para la mayor parte de la gente, ¿vale? Y eso nos genera pues muchísimos problemas. Nos genera problemas sociales porque la gente no nos entiende, nos genera problemas laborales, ya que somos incomprendidos, no, pues a nivel, por ejemplo, de compañeros o a nivel de patrones, pues que un día estés dándolo todo, que estés perfectamente y que al día siguiente pues te encuentres con que no puedes con el alma o con que no puedes ir a trabajar o con que tienes que estar una semana totalmente desconectado, pues a veces es difícil de entender, ¿no? A nivel de incapacidades, de discapacidades, también al ser enfermedades que cursan por brotes, y en esas ocasiones pues estás bien o estás mal, ¿vale? También muchas veces es difícil el poder demostrar realmente hasta qué punto te está afectando en tu vida diaria, ¿no? Personal, social o laboral. Pablo, ¿cuántos días has tardado en hacer el camino? Pues estaba previsto hacerlo en 26 etapas, eran prácticamente 800 kilómetros, salía 30 y pico kilómetros diarios y lo cierto hasta que llegué al Faro, que fue donde realmente esa araña puso fin un poquito a mi aventura, hasta ahí iba cumpliendo las etapas de una manera bastante adecuada. Salvo esa complicación, esa picadura de última hora, tu enfermedad te lo ha permitido, imagino que habría días mejores y días peores también, ¿no? Claro, vamos a ver, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que nunca nos abandona. Siempre tenemos ahí una pequeña base pues, de dolores, de molestias, de malestar, ¿vale? Sin embargo, es lo que te explicaba, al ser crónica y tener momentos de alza y momentos de valle, ¿vale? En los momentos de valle, pues oye, aunque hay ese mínimo malestar, mediante la medicación, pues lo vamos controlando. El problema es cuando estamos en los momentos de crisis aguda, que esas crisis agudas pues, pueden ser muy graves o incluso letales. Pablo, el camino que has hecho es peculiar, es al revés, de Galicia hasta Aragón. ¿Y por qué? ¿Y qué has querido conmemorar también 85 años después? Cuéntanoslo. Vale, mira, básicamente lo hice al revés porque en el año 1940 mi padre, que ya ha fallecido, con 20 años hizo ese mismo camino
para conmemorar el 19 centenario de la Virgen del Pilar. Por lo tanto, para mí pues tenía un doble sentido, ¿no? El de pues realizar un homenaje tanto a mi padre como a mi madre. Además, mi madre se llamaba Pilar, por lo tanto encajaba perfectamente dentro de ese objetivo. Vale, quería ser un homenaje a ambos y por otro lado, sobre todo lo que te comentaba, el dar visibilidad a esta enfermedad bastante puñetera. Pablo, y de todas esas etapas, más de 20 días, un camino intenso en los que cruzas pues pequeñas conversaciones, abrazos, encuentros con personas, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es ese momento que te ha marcado, que no te vas a olvidar y que te traes en la mochila? Pues una anécdota preciosa, preciosa, y que yo en redes sociales le decía a la gente que, bueno, pues que alguno pues podrá pensar que era pues causa de la hipoxia porque estaba en lo alto de un monte, o que era causa de que estaba cruzando el Bierzo y allí hay unos buenos vinos, ¿no? O simplemente que era causa pues de nuestra enfermedad de base, ¿no? La historia es muy bonita, es una anécdota que me quedará siempre encima y que solo contártela ahora ya se me está poniendo los pelos de punta. Estaba en lo alto de unas montañas, llegando a la zona de la Cruz de Fierro, y en ese momento llevábamos ya toda la mañana así chispeando un poquito. En ese momento se cerró el cielo, se puso absolutamente negro, un tormentón tremendo, se escuchaban perfectamente los truenos a nuestro alrededor, y yo estaba solo en lo alto de la montaña, no había nadie. Y la opción que tenía era o continuar camino, volver hacia atrás, pero prácticamente la distancia era la misma, con lo cual decidí continuar, y si caía allí un tormentón, pues me cobijaría como pudiese, pues debajo del poncho o como buenamente me fuese factible. En ese momento me encontré con dos peregrinos británicos, un matrimonio, que claro, como casi todo el mundo, al encontrarme en sentido contrario, me preguntaban que cuál era el motivo, ¿no?, de hacerlo en sentido contrario y qué era lo que me motivaba a hacer el camino. En ese momento les expliqué cuál era el problema de nuestra enfermedad, lo que buscábamos, la visibilización, etcétera, etcétera, y que había pues rogado a Santiago Apóstol en origen, en la Catedral de Santiago de Compostela, por todos los enfermos, y que pretendía llegar a la Basílica del Pilar, y si era posible hacerlo coincidir pues con el 12 de octubre, con el Día de la Hispanidad también, para también rogarle a la Virgen del Pilar. En ese momento, esta señora me dijo, en inglés, me dijo, bueno, pues yo, cuando llegue a Santiago de Compostela, también rezaré por vosotros. Curiosamente, de repente, el cielo, que estaba absolutamente cubierto y, como os decía, con truenos y totalmente negro, se abrió un pequeño claro en el cielo, nos iluminó en la zona en la que nosotros estábamos, un poquito más alrededor, lógicamente, y nos quedamos los tres absolutamente perplejos, mirando los unos a los otros sin saber qué decir, hasta que este hombre arrancó y dijo, creo que alguien en el cielo os está escuchando. Fue tremendamente emotivo. Qué bonito, Pablo, qué momento, sin duda, ese que te traes en la mochila y que has querido compartir. Te lo agradecemos muchísimo, te damos la enhorabuena por ese camino y sobre todo por esa causa que queda ahí también con esa intención. Pablo, un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad. Bueno, señor.